Bienvenidos a su librería del Fondo de Cultura Económica Hugo Gutiérrez Vega. En esta presentación, esta charla del maestro Juan Herrera. Juan, bienvenido, muchas gracias por la presentación. Y bueno, le voy a dar el micrófono a nuestro compañero, que bueno, además colabora aquí con nosotros. Ramón, un gusto que también estés participando de esta manera y los dejo en su librería. Adelante. Pues buenas tardes, bienvenidos a todos. En nombre de la librería del Fondo Hugo Gutiérrez Vega y de la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro, pues nada, les tenemos hoy una charla con el maestro Juan Herrera, que es Salvo, Vida, Muerte y Desesperanza del Antiguo Egipto. Entonces, pues el tema que nos reúne esta tarde nos acerca a una de las civilizaciones más fascinantes de la historia humana, sobre todo. Sin embargo, más allá de las pirámides, de los faraones y todo este imaginario que tenemos, pues la ponencia de hoy nos invita a explorar temas vitales sobre la condición humana que tienen que ver con la muerte, el sufrimiento y el sentido de la existencia. Y pues bueno, para guiarnos en este recorrido contamos con la presencia del maestro Juan Francisco Herrera Borja, que es originario de Michoacán. Él realizó estudios de diseño industrial en el Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro, y complementando su formación con una estancia académica en Aalborg, Dinamarca. Tras una trayectoria vinculada a las artes plásticas y la música experimental, en 2023 inició estudios de egiptología en la Universidad Autónoma de Barcelona, dando forma académica con una vocación de larga data. Además de cursar la maestría en egiptología, ha profundizado su formación mediante estudios especializados en lengua egipcia, historia del Antiguo Egipto y dibujo arqueológico. Ha participado con trabajos como epigrafista, ha sido publicado en el Journal of Interdisciplinary Egyptology. Asimismo, en 2025 ha sido seleccionado por el Instituto Francais de Archaeology Oriental para integrarse a la Academy of Images en el Cairo. Pues más que nada, pues hoy nos da mucho gusto recibirlo esta tarde y pues agradecerte que compartas con nosotros parte de tus inquietudes y tus investigaciones. Y bueno, sin más preámbulo, pues les pido que demos la bienvenida a Juan Francisco, al maestro. Gracias. Pues primero que nada, gracias a Artemio y a la librería. Estoy muy entusiasmado porque aquí en Querétaro viví muchas experiencias muy interesantes en mi vida y es ya tiempo de traer este tipo de discursos o de ponencias a la ciudad de regreso. Este texto, vamos a primero explorar la cosmovisión egipcia, un poco de la contextualización histórica, pero sobre todo concentrarnos en un texto. Es un texto que ha sido llamado una obra maestra de la literatura del Antiguo Egipto, la primera obra filosófica, etcétera, ¿no? Ha recibido atención más afuera de la egiptología, por eso mismo es interesante subrayar nuestra universalidad que le da las áreas de estudio de la literatura o la filosofía incluso. El texto se llama El diálogo de un hombre con su alma, o cuando primero fue publicado se publicó como el Lebensmüde, como el cansado de la vida, el hombre harto de la vida, y pues ya iremos viendo por qué es tan interesante. Bueno, vamos a ver como un índice el contexto primero. ¿En qué periodo? Vamos a hablar de qué mentalidad había en ese periodo y también para entender la relevancia de las reflexiones que se dan en este texto, ver las creencias más populares, digamos, o más extendidas sobre el más allá y el concepto de alma. En la traducción normalmente no se usa la palabra alma. La puse en el póster y así, pues para hacer
llamativo para nuestra mentalidad contemporánea, pero vamos a ver que es algo complicado decir alma nada más así. El texto en sí del diálogo, que partes lo componen y quienes están integrándolo, incluso nuevos descubrimientos y algo interesante que son los paralelismos literarios. No se queda solo en Egipto, la verdad, y una pequeña conclusión después. Como contexto, estamos hablando de un texto de El Reino Medio. La periodización de la historia egipcia a partir de la historia egipciaca del sacerdote de tiempos grecorromanos Manetón, distribuye la historia en varias dinastías, y posteriormente en el siglo XIX empezamos a diferenciar conglomerados de dinastías como reinos, ¿no? El reino antiguo es dinastía 3, 4, 5. El reino medio es un poco dinastía 11, 12, se puede decir que 13. El reino nuevo es dinastía 18, 19 y 20. Y si ven, nos hemos saltado la 7, 8, 9, ¿no? La 14, 15, 16, 17. Porque esos son considerados periodos intermedios. Y también es un problema a veces interpretar esos periodos intermedios, porque también estos reinos de unificación y de control político y de más o menos unidad social, pues veían hacia el pasado estos periodos intermedios como épocas de caos y descontrol. Entonces nos quedamos con esa imagen, y tal vez todavía existe esa imagen en algunos libros de historia que hoy se sigan publicando, pero se sigue en la egiptología más bien ha surgido una tendencia a observar estos periodos más bien como periodos de florecimiento regionales, más allá de la capital es donde sale la cultura. Cada región, una vez que la capital tambalea en influencia, pues florece el estilo propio de cada región. Entonces nuestro texto se inscribe aquí en el medio. Está escrito en un tipo de egipcio que se llama egipcio medio, que puede llamarse también egipcio clásico. Se sigue escribiendo hasta el Reino Nuevo y hasta los periodos que le siguen, porque se considera el egipcio de la alta sociedad sapiensal, el egipcio refinado y el egipcio con el que se escribieron las grandes obras del pensamiento. Ahí está, antes no sé si han escuchado el Sinué o las enseñanzas, textos de sabiduría de Tahotep y Kakeni, un montón de sabios de esas épocas del Reino Medio que querían dejar constancia de qué tan bien versados eran, qué tan bien barajeaban las palabras y podían dejar una impronta en sus descendientes, ¿no? Tal vez el paralelo a una literatura que conozcamos sería Proverbios, donde Salomón le dice a su hijo, escúchame, que es bueno que escuches a tus mayores. Básicamente va por ahí. Y más o menos, de alguna forma, el texto del diálogo de un hombre con su alma se inscribe en esa tradición. Se inscribe en la tradición de explorar la lengua, de dar a conocer un mensaje, una sensación a través de cantos, de poesía, y pues muchas veces se ha interpretado como tal vez estos textos, no solo el diálogo, se podía presentar en frente de un público en una escena de cuando a un noble lo van a visitar otros gente de influencias, pues sacaba a su cantante o su relator a que se aventaran unos versos. Entonces, en el Reino Medio, la cultura de la élite
es más influyente que en el reino antiguo. En el reino medio lo que pasa ya no es como que mira cómo obedezco al rey y cómo me ha recompensado por mi obediencia, sino que el hombre se vuelve un representante de sí mismo a través de, sí, del loyalismo, pero el altruismo también. Se empieza a presumir qué tanto has ayudado a tu comunidad, que tanto has ayudado a los más necesitados, los que tenían hambre, no tenían ropa. Y así se describe como una nueva figura. No se puede hablar como de una clase media o algo, pero es una nueva figura social, el noble ilustrado que se dedica a cultivar su corazón, a cultivar su mente y a ayudar a su comunidad. Y al mismo tiempo, pues forma parte de esta estructura faraónica. Dentro de ese mundo están estos personajes. Y casi que todos los hombres de élite empezaban estudiando escritura y siendo un escriba de alguna u otra forma, porque siendo escriba es como el primer escalón para después acabar como visir o como rey incluso. Entonces pues habían pasado por esta iniciación, ¿no? Todos los nobles que escuchaban las palabras de sabiduría sabían qué tan importante era aprenderse los textos, aprender a escribir bien la manera de los juegos de palabras y que preservar eso, incluso preservar los textos físicamente. El Reino Medio se caracteriza entonces por un énfasis al corazón del hombre, a presentar incluso en el más allá, a través de la tumba y de las inscripciones que deja, como una persona íntegra, como una persona de bien y que necesita de los vivos de alguna forma para que le dejen ofrendas en la tumba. Básicamente es toda esta expresión de benevolencia y de integridad sirve un poco para generar una buena imagen en la tumba. Cuando alguien vaya a visitar a la ciudad, diga, vamos a ver esa famosa tumba que está allá. La manera de que te da la bienvenida es: oh tú viviente que estás sobre la tierra y que adoras la vida y que desprecias la muerte, déjame unas ofrendas porque yo he sido bueno y yo he sido generoso y así. Entonces, bueno, esta es la cultura que está desarrollando textos y que los está copiando, incluso innovando géneros literarios nuevos que parecen, pues textos de sabiduría, estos relatos, historias de aventuras que descienden de lo que en el reino antiguo eran las autobiografías, que narran las aventuras de alguien que, porque el rey Khufu lo mandó, se fue hasta al fondo de África y trajo una serie de tesoros y tuvo un poco de desventuras, pero lo logró. Al regreso trajo muchos tesoros. Entonces esta autobiografía genera una intención literaria que se desprende ya de decir, mírame yo como todo lo que he hecho, y se empieza a ficcionalizar aventuras de personajes que no existieron. Aparentemente algunos dicen que sí, no existió, pero el Sinue es un conglomerado de influencias literarias que lo llevan al personaje a aventuras, a países extranjeros, a pelear con guerreros casi imposibles de vencer, y al final, añorando su casa, recibe una carta del faraón invitándolo de regreso, le perdona por lo que se haya querido ir. Y ese es un género. En nuestro caso también hay un par de textos que se pueden decir que también son innovación del Reino Medio, que son las lamentaciones, textos que hablan del estado ruinoso del país y de
de la sociedad al revés. Fue muy influyente este tipo de textos, no solo porque tal vez hacía juegos de palabras o las imágenes que presentaban, sino que servía para contrastar. Mira cómo estábamos antes y ahora cómo estamos, ¿no? Pero se sigue usando este género de lamentaciones, y también nuestros textos de diálogo tienen un tanto del retrato de un mundo caído. Y bueno, ahora vamos a empezar a ver este tipo de actividades. Este es una maqueta de madera típica del Reino Medio que se enterraban con el difunto. Es una especie de reproducción idealizada de lo que se quiere lograr ritualmente. Es una procesión funeraria en la que se están llevando ofrendas y libaciones, o sea, líquidos, comida, cofres tal vez con estatuillas para preservar la integridad espiritual del difunto. El más allá. Cuando un egipcio moría, en esta época al menos, esto es lo que sucedía justo antes de entrar aquí hay una tumba con su pirámide, una estela, y se habría llevado en procesión a la momia puesta en pie, y se le ejecutaban ciertos ritos para vivificarla, que pudiera recibir el aliento por medio del aire, por medio de la nariz, de la boca, que recibiera los alimentos, que escuchara la música y que viera los relieves que había puesto en su tumba. Lo volvían a vivir, a dar vida. Pero en ese estado el hombre o la mujer se encontraría en una fragmentación de su ser, porque si bien ahí estaba el cuerpo, que es la momia siendo preparada, ya se habían ido estos otros elementos que necesitaban volver a reunirlos para, en el contexto de una tumba, se podía efectuar eso por medio del ritual de encantamientos de los textos mismos de la tumba, o en el caso del Reino Medio, de los textos de los ataúdes, que son los anteriores como cronológicamente y genéticamente, digamos, al libro de los muertos. Este, por cierto, es un libro de los muertos. Pero el hombre, entonces, cuando se desprendían sus componentes, se sabía cuáles eran. Algunos son más importantes que otros, tal vez, porque no se habla mucho, por ejemplo, de la sombra, pero se entiende que es parte del ser. Es algo que tú tienes siempre y te acompaña toda la vida, ¿no? De alguna forma hay que volverla a unir a la entidad ahora regenerada. También está el doble, aquí siendo creado, el hombre, la persona física y su doble. Y ese doble, se representa como unos brazos levantados, dos brazos así. Es la parte de la persona que recibe la nutrición del alimento y de la bebida, que se alegra con esa nutrición, y es a la que están dedicadas las ofrendas por medio de las estelas en las que se presentaban y se hacían los inciensos y las libaciones y todo, porque esta parte del ser salía a través de una puerta y es la que se alimentaba espiritualmente, obviamente, de las ofrendas, y sería idéntica a la persona. El cuerpo, obviamente, es la momia transformada, es un proceso de transformación por el que te preservan, pero también te vuelven otra cosa. Es como una manera de engañar el proceso de putrefacción
conservación para que siga siendo reconocible, pero es obvio que es otra cosa también. Entonces se usan pues palabras para cada uno. Cada uno también tiene las maneras de expresarse en la literatura, pero nos vamos a concentrar en el Ba. ¿Sí? El Ba es lo que podemos traducir como alma, pero se representa muy interesantemente como un ave con cabeza humana. La cabeza humana es la que lo vincula sensorialmente, y la identidad también se vincula con el individuo. Y esta es una parte móvil del difunto. Justo por eso tal vez tiene estas alas y puede posarse en el mundo de los vivos, ir y venir. Entonces es una parte que si bien existe adentro del ser durante la vida, no se expresa, no se manifiesta hasta que se descompone la persona a través de la muerte. El Ba, bueno, ya vemos la etimología y algo así, pero bueno, esa es la palabra, no es alma, es Ba. Otro elemento muy interesante es esta vasijita roja, que egipcios dicen Ib, es lo que podríamos decir el corazón. Cuando hablamos de la cultura del corazón, esta es la palabra que usaba, pero también es un poco la mente, es la parte con la que reflexionas cuando estás en la ducha, ¿no? Así estás hablando contigo mismo, esa es la parte. Y de alguna forma también ahí se reciben las cargas de la conciencia, la moralidad, se puede decir. ¿Por qué? Porque al momento de la muerte pasa este suceso, se pesa el corazón, se hace un juicio, y esta diosa representa el orden, la justicia, el bien hacer, lo que está de acuerdo a la naturaleza no caótica. Entonces, a través de ese juicio se pesa, y si el corazón pesa más, pues quiere decir que no estuvo balanceado conforme al orden cósmico. Tiene que haber pues también en este juicio, esta presencia, ¿no? de los dioses, en este caso el dios de la sabiduría, la escritura. Y era bastante importante no fallar esta prueba, porque ahí se veía entonces si realmente había seguido estos principios de sabiduría que se estaban tanto hablando en vida y en muerte. Entonces, obviamente, en todos los textos la persona siempre pasa este juicio, porque de alguna forma el hecho de manifestarlo por escrito o iconográficamente es también tu intención, no es nada más un documento de mira, esto está pasando y más allá, sino es la intención de yo quiero pasar este juicio, ¿no? Darle una realidad a ese deseo por medio de la imagen y el texto. También es una de las funciones del arte egipcio, es presentar una idealización, es ejecutar tu deseo, tal vez hacer magia, si se quiere, a través de la representación artística. La finalidad, pues, de todo este desmembramiento de partes de la persona, y volverlas a unir y ejecutar rituales y llevar ofrendas y construir la tumba para empezar, y todo este ejercicio de preocupaciones y de gastos, pues la finalidad era volver a existir como en este idilio de la vida otra vez, tener agua en el más allá,
poder sembrar en el más allá, incluso sembrando así con sus ropas blancas y no ensuciándose, ¿por qué no? Llevando a cabo tareas y comiendo y bebiendo y disfrutando de la compañía otra vez de personas, de los dioses, incluso esta vez aquí está ya directamente enfrente de los dioses. Estar consciente de que no hay ningún peligro, y si hay un peligro, como aquí expresa un texto sobre repeler hipopótamos, serpientes, cocodrilos, cosas que estuvieran ahí reptando en las aguas del más allá, pues ahí está el texto para que no pase en caso, ¿no? En concreto, pues es así, tener la vida que quisiste tener aquí, tal vez, pero allá. Bueno, el concepto entonces, el Ba se escribe como un pájaro. En nuestro texto al menos se le añade este otro signo que se usa para expresar ideas de lo peligroso o incluso la muerte. Para cuando escribes muerte se escribe también ese signo. Es la simplificación de un hombre sangrando de la cabeza. Entonces están siendo explícitos. El escriba de este texto, esto es parte del papiro del texto que vamos a ver, está siendo explícito de que personaje es que no sé cómo. Si este personaje está en este estado liminal, está cargado de muerte, entonces así se escribe aquí en este texto, pero en el diccionario puedes encontrar que se escribe todas estas formas, y lo interesante es que puede ser un carnero, tal cual, el hombre con la cabeza, con el cuerpo del ave, un disco solar, un incensario con un incienso saliendo, solo el ave, otra ave, pero etimológicamente lo que significa Ba se vincula con otra palabra que significa fuerza o poder. Entonces lo que están tratando de decir que es una entidad invisible, pero que es también de alguna forma tu poder con el que te manifiestas en el ámbito de los muertos. Es la manera en la que puedes trascender ahí y acá también. Al parecer es la manera en la que, por ejemplo, la misma palabra se usa para hablar de un animal sagrado. Cuando un animal sagrado nacía y se le dedicaba el culto como expresión terrena de un dios, le decían, es el Ba de Ra o de otro dios. Entonces lo que ellos veían ahí era el que el poder de ese dios, o la belleza incluso, estaba aquí presente en la tierra, y vino desde el territorio de los dioses hasta acá. Entonces sí, es un concepto pues, con una amplia gama de aplicaciones, y bueno, aquí estamos otra vez en el libro de los muertos, y lo que quieren expresar en todos estos textos funerarios es que hay una hermandad entre el difunto y su alma, y su Ba. Él es casi la misma cosa. Entonces aquí está él venciendo a la muerte, esta especie de analogía, alegoría, más bien, jugando un juego de mesa, y aquí mismo está otra manera de vencer, que es ya saliendo de su tumba, que sería esta, posándose sobre ella, muy como solo un ave puede ser, deporte, y al mismo tiempo funciona como símbolo el valor fonético de Ba. Entonces, bueno,
Ya el diálogo se sitúa entonces en este espacio liminal, en esa puerta que cruza el alma. Ahí es donde están hablando, porque todavía, según el texto, no ha sucedido la muerte. Entonces se han separado las dos partes, el yo, el que está narrando, y su va, se han separado al grado de que se pueden enfrentar uno frente al otro y hablar y discutir y estar en desacuerdo, cambiar de opinión. Entonces es como si estuvieran en este limbo. Por eso puse esta puerta, ¿no? Están aquí en el umbral platicando, bueno, discutiendo. El papiro, solo hay un texto, no hay más copias, pero está repartido en 3 locaciones. Hay uno en Berlín, hay otro en Nueva York y hay otro en Mallorca. El de Mallorca fue descubierto hace 9 años. En la egiptología es como ayer. Entonces se está todavía discutiendo, pero está aclarando lo que no se entendía, y es el principio del texto, porque el hombre está en esta situación liminal, en medio del limbo, contemplando la muerte, pero también está su alma enfrente de él y están platicando, y es como que de dónde sacan la teología para hacer eso, ¿no? Como que sentían que había una situación previa que no estaba escrita, que se nos estaba perdiendo. Pues ya está, bueno, muy fragmentado. Entonces cuando lo leamos a algunas partes al ratito, ahorita creo que es lo que sigue, apenas si distinguimos algo, pero hay palabras clave que nos dan mucha idea. El Amherst 3 es también una cosita, es esto, pero da un par de palabras también muy interesantes. Y ya el de Berlín, pues es el más completo, 160 líneas, es lo que tenemos, y llega hasta el final. Corrimos con suerte, menos con eso, no sabemos cómo acaba. Entonces, bueno, el primer discurso, este es el que está en Mallorca, muy fragmentario, pero nos da unas ideas. Se especula que hubiera empezado con una rúbrica como: estas son las palabras del hombre cuando estaba, tal vez hasta diga su nombre, pero no lo tenemos. Entonces, luego, hay otra parte que dice que el hombre enfermo, después parece que está siendo parte narrativa, porque dice que él se acostó, pasó la noche, y luego hay mención de una persona, una mujer, que su nombre significa la viva, y está esa persona hablando con él. Luego se hace mención de una injusticia y de que tal vez hay algún problema en la vida que lo llevó a un estado psicológico tal que lo postró. Está postrado como en un coma casi, y en una de esas dice: lo que dije a mí va. Entonces ahí ya empieza el texto del diálogo. Lo que nos dice más o menos la sección narrativa es que está relatando este discurso a unas personas cuando despertó de esa noche en la que se acostó y lo encontraron todo mal. Pues él les está contando no, pues tuve esta experiencia dialéctica y ahora se las voy a contar. Entonces tenemos después en otro fragmento que está un poco más íntegro, que dice: debemos hablar con sinceridad. Este ya es el va hablando. O sea, el primer discurso solo sabemos qué pasó porque dice: yo le dije a mi va que... pero no sabemos qué dijo. Después seguramente le contesta y le dice: debemos hablar con sinceridad ante el tribunal de los dioses. O sea, esto y esto. Su lengua no puede ser parcial, de lo contrario sería deshonesta.
su lengua no puede ser parcial. Entonces aquí el alma ya está poniendo como de un momento en momento esta plática tiene que ser concienzuda, sabiendo que estamos a punto de enfrentarnos a un tribunal en el más allá. Le está planteando como la antesala bueno, te vas a morir, nos vamos a separar, pero hay que ser buena onda uno con otro. Y el hombre le contesta: esto ya es demasiado para mí. Se dice a sí mismo: mi va no está de acuerdo conmigo. Mi segundo me rechaza, que rechaza su vida, no se le permitirá resistirse a mí, ya que está en mi vientre atrapado en una red de cuerdas. Entonces hace una analogía, viendo cómo el va pues se escribe como un ave, lo describe como si fuera que su vientre todavía lo contiene, no han sido desprendidos porque no ha llegado a la muerte, pero su va que está ahí adentro forcejeando está en un desacuerdo con la persona, y se expresa más diciendo: no puedo escucharle porque me arrastra hacia la muerte antes de que yo haya llegado a ella, porque me arroja al fuego para incinerarme. Debería estar a mi lado en los momentos difíciles y permanecer allí, al otro lado, como alguien que se dedica a alegrar. Lo que parece estar expresando es que en los discursos anteriores, y aquí ya lo hace más explícito, hay un desacuerdo no en torno a la muerte que vaya a pasar, sino de cuando el hombre dice todavía no, y el va dice: pues ya vámonos a lo que venimos, ¿no? Se siente solo en el sentido de que su alma está en otra sintonía, y luego en el mismo discurso del yo se cita afortunadamente una parte que tal vez perdimos, que dice: lo que me dijo mi va es que ¿acaso no eres un hombre y sigues vivo? ¿Qué ganas preocupándote por la vida? Como un rico que dice: no me iré, incluso cuando todo está perdido. De hecho, te están desarraigando sin que te importe, y todos los despojados dicen: te robaré, y tú estás muerto con tu nombre vivo. Allí hay un lugar de descanso, el oeste, o más allá, donde se pone el sol. Es una manera de hablar de la muerte. Es un puerto al que reman los perspicaces, y este tipo de imágenes se usaban mucho textualmente también, para hablar de cómo la muerte es este paso de una orilla del río a otra. Lo que le dijo y lo que le dolió que le dijera es que se calmara, porque la muerte es algo bueno a fin de cuentas, que ahí llegan los que tienen la mente afilada, y que se está preocupando mucho por la vida, como si tuviera los recursos de una persona adinerada que va a hacerse su megatumba, cuando tal vez no lo tiene. Entonces pues que aproveche que ya está encaminado. Sigue con eso, ¿no? De que ahora ya. Entonces lo que le contesta a esto que le dijo Elba es que si me empujas hacia la muerte de esta manera, no encontrarás un lugar donde descansar en el más allá. Ten paciencia, mi hermano, hasta que crezca el heredero, que hará ofrendas, que cuidará de la tumba el día del entierro y llevará el ataúd a la necrópolis. El hombre, el yo, quiere hacer el ritual de bien y que haya un heredero, más bien que crezca. El heredero
tal vez ya nació y tal vez el hombre mismo es algo joven y su hijo todavía no crece para la edad ritualmente aceptable para hacer este tipo de rituales, de vestirse de piel de leopardo y incensar y hacer los rituales de revivificar la momia. Entonces él siente que está yéndose de una manera incompleta, que el decoro no nos permite irnos así de a la carrera, ¿no? Necesitamos paciencia. Entonces el Baal le responde y se pone herético, algunos podrían decir. En cuanto a que me recuerdes el entierro, es una pena, es hacer llorar a alguien entristeciéndolo. Aquellos que construyeron con piedra de granito, una vez terminada la obra, bellas pirámides de excelente factura, cuando quienes encargaron la construcción se convirtieron en dioses, todo queda en ruina. No cabe la frase, pero él está pintando la imagen, ¿no? Que el hombre que tiene todo el dinero y la construcción funeraria más excelsa se le acaba cayendo. Y vamos a ver un paralelo al final de este mismo texto. Ahí sí lo puse más completo. Pero esta exhortación es algo interesante. Así pues, escúchame. Mira, es bueno que la gente escuche. Disfruta del buen momento. Olvida las preocupaciones. O sea, como esto. Vive la vida. Mejor si vas a estar vivo, mejor no te hagas como que quieres hacer una gran pirámide. Ya dedícate a bailar, a comer, a beber, todo lo que la vida te otorga, ¿no? Entonces, lo que se ha leído como herético en esta parte es esa, de proponer el ejercicio del ritual y de la construcción de la tumba, de la preocupación incluso por que haya un heredero de edad para hacer el desarrollo ritual también. En realidad no vale la pena porque todo se acaba perdiendo y lo que tienes cuando estás vivo es la vida, los sentidos, y si no te ocupas de eso, estás perdiendo el tiempo en querer hacer una gran, magnífica tumba. No, la vida es para vivirla. Es lo que piensan muchos que es herético. No, en realidad no, pero cuando ves que la gran mayoría de textos funerarios y demás se preocupan pues por esta excelencia en el desarrollo de un buen entierro, como tal vez muy idealizado, la verdad, como que choca mucho con este tipo de textos que te proponen, ¿sabes qué? La verdad es que, pues sí, pues por mucha tumba que tengas, se va a acabar derruyendo. Después vamos a ver el paralelo que está muy bueno. Entonces él va, después de decir estas palabras fuertes, se ejecutan unas parábolas, dos parábolas en concreto sobre el momento, el aprovechar el momento en el que estás vivo. Una de ellas es sobre un hombre que aró su parcela, cargó la cosecha en la barca para poder navegar por la corriente, y ya que se acercaba una fiesta, luego el resto, el ocaso cae, una tormenta llega, el barco zozobra, su esposa y sus hijos son devorados por cocodrilos, y el hombre se sienta en la orilla y se lamenta y dice: no lloro por aquella que nació y que no puede regresar del occidente a otra vida en la tierra. Me lamento por sus hijos destrozados cuando aún estaban en el huevo, que tuvieron que ver el rostro del Dios de la muerte antes de que empezaran a vivir. Y
Y la otra parábola es más corta, es sobre un hombre que llega temprano, quiere comer y le dice a su esposa, todavía no es hasta la noche. Y entonces se sale y de regreso ya es como otra persona, es malhumorado y que no dice que le pegue, pero casi. La idea aquí que se quiere proyectar es que hay un momento para todo y que es mejor disfrutar cuando tienes las cosas, y ya después el lamento más bien es para los que no pudieron vivir, porque la mujer ya vivió, ¿no? Ya disfrutó. Son un poco confusas a veces en la traducción estas parábolas y estas letanías. Le contesta el yo, le contesta con unas letanías, 4. Se construyen en estribillos, van repitiendo como comienza. La primera es: mira, mi nombre apesta, mira. O sea, el nombre también es gran parte del ser, porque es la manera con la que te evocan mágicamente, ¿no? Entonces él está diciendo básicamente ya son lamentos también estos. Cuando les hablaba del género de lamentaciones, en esto estaba pensando, que empieza a hablar que su nombre huele más feo que los patos, más que un matorral de juncos con una nidada, más que el buitre, el pescado, los pájaros en la maleza, los pescadores, los cocodrilos, el nombre de una esposa acusada de adulterio, el nombre de un hijo ilegítimo o el nombre de una ciudad rebelde. Después la siguiente letanía dice: ¿con quién puedo hablar ahora? Se lamenta de esta separación social. Los hermanos se han vuelto malos, los amigos de hoy en día ya no se quieren, hay caos, abandono de la justicia conectiva, que es más o menos pues esto que anhelas cuando estás aislado, que haya equidad. La desaparición del amor, del dominio de la codicia, la falta de la benevolencia, el incremento de la violencia, el desprecio de lo bueno, la satisfacción en el mal, la transformación de los compañeros en enemigos, la desaparición del recuerdo, la ingratitud, la falta de contacto y de entendimiento sin palabras, la desaparición de la confianza, y etc. Es decir, no hay justos en el país, está todo en manos de los despiadados. La tercera habla ya sobre su situación, es: la muerte está ante mí hoy, ahora, como el aroma de la mirra, como sentarse bajo las velas en un día ventoso. La está proponiendo como no algo tan desagradable, pero la cuarta habla de ese allí que dice aquí. Esta letanía se da sobre contemplar pues esta cercanía ya de aquella vida ultraterrena en la que dice: ya me entrego a eso. Y es donde se contrasta con el ají, que es su situación, como ya no quiero seguir en esto, mi vano me hace caso, acá en la tierra todo el mundo está en el descontrol, y ya nadie me va a querer si sigo viviendo, entonces mejor me voy de una buena vez. Y por eso algunos le llaman el diálogo del hombre cansado de la vida. Después termina con un discurso final, y él llega a una conclusión, y tal vez le vio la cara a este hombre y dijo: híjole con esta persona, bueno, ya veo lo que quieres decir. Entonces, tesis, síntesis. Lo que dijo mi mamá: pues bien, pon la queja en la hoguera. Olvídate de eso. Tú, a quien pertenezco, hermano mío, debes hacer una ofrenda en el brasero, ya que luchaste por la vida
ya que dijiste, deséame aquí. Rechaza el oeste por ti mismo, rechaza la muerte, pero desea llegar al oeste cuando tu cuerpo toque la tierra, cuando mueras. Yo aterrizaré tras tu cansancio, entonces encontraremos refugio en esa ocasión. Lo que sucede es que aparentemente el Ba dijo, ok, pues está bien, acuérdate que te vas a morir, puedes seguir vivo. Creo que tienes un caso de que te dejaron una injusticia, te dejó sin querer seguir vivo, me encontraste aquí. En realidad soy yo soy tú mismo, lo que está al final concluyendo, la misma persona, a fin de cuentas hablando consigo mismo, convenciéndose de vivir al final. El escriba, en esa parte, el escriba del texto, parece que no necesitó volver entonces a la parte narrativa donde despierta y fue feliz para siempre, pero nos deja claro que siguió viviendo. Después de esto sigue ya el colofón. Este texto fue encontrado y copiado tal cual como estaba. Esto es lo que está hablando el Ba, de ese momento en el que aterrizaré sobre ti. Ahí posándose sobre el cuerpo, volando. Y bueno, como paralelismos así, pues tenemos un texto que se llama El canto de artista de Intef, fue el tema de mi maestría, entonces es un texto bastante interesante, tiene otros textos como paralelos también, el mismo Intef, pero aquí se parece mucho a cuando el Baal le contesta al hombre y le dice, pues tú no eres ningún rico para estar queriendo hacer una tumba. Entonces, bueno, el del artista dice, los que descansan en sus pirámides, los nobles e igualmente los espíritus transfigurados, ya los que llegaron al otro lado, a la otra orilla, que están enterrados en sus pirámides, de los constructores de tumbas, no existen ya sus sepulcros. ¿Qué ha sido de ellos? Sus sepulcros no están ya como si nunca hubiesen existido. No hay quien regrese de allí para que nos refiera su estado, que nos cuente su condición y que nos consuele el corazón. Sigue a tu corazón entonces, y tú bien, pasa un buen día y no te canses de él. Esta es una exhortación, ¿no? Vive la vida. Y el diálogo del hombre con su Ba es los que construyeron en granito, su construcción terminada, pirámides bellas y hermoso trabajo. Cuando los que mandan construir sean como dioses, lo que fue dedicado a ellos está arrasado. Entonces negritas más o menos del paralelismo, como de esto. Entonces, como los inertes, los muertos, en la orilla del río por falta de descendencia en la tierra, las olas han tomado sus flancos y lo mismo ha hecho la luz del sol. Escúchame pues, mira, que es bueno que la gente escuche. Pasa un buen día y olvida la preocupación. Y ya, es un caso textual, pero hay también paralelismo más temático, como este texto de un escriba que se llama Jafer Rasenet. Él está hablando más bien con su corazón. Su corazón no le responde, pero él dice en su queja, oye corazón, mira, no hay nada nuevo que escribir, ¿acaso no se escribió ya todo? Y es su queja, que no hay ideas en su mente. Y como un paralelo más o menos suelto, pues está el libro de Job en el Antiguo Testamento, pues que habla de un hombre en un estado de crisis que llega al último límite de la paciencia y por medio de también un diálogo con seres humanos, eso sí, y al final con Dios. Pues llega a conclusiones sobre la vida, la muerte, su estado mismo y bueno, ese sí tiene un final feliz explícitamente, pero podríamos encontrar paralelos en la época de Gilgamesh, más o menos algunos discursos que se dan en la literatura egipcia. También hay varios lamentos posteriores, pero sí son más sutiles. Tal vez el más claro es este del canto del
tema, así, obviamente, es la vida contra la muerte. ¿Qué elegir cuando estás en medio de donde se parten los caminos? También hay pues, un gran énfasis sobre qué es lo que va a durar al final cuando ya no estemos, qué podemos hacer para seguir estando. Se vale ser un poco herético para llamar la atención. Y bueno, ahí como conclusión pues, me gusta a mí esta parte del fit poético, ¿no? En el que el discurso de repente ya es nada más, te voy a echar unas parábolas y pues ahí te van unas letanías. Entonces me hace muy interesante. Y al final pues de todo esto hay una afirmación de la vida muy clara, y una muy egipcia tolerancia a la herejía, entre comillas, pues porque para ellos el caos y el orden o lo que ellos llamaban Ma'at e Isefet coexistían constantemente. No es que uno repela al otro últimamente como aniquilarlo, sino que más bien le cortas una cabeza y le salen dos, pero ese caos también tiene una parte en el discurso cósmico. Y bueno, en el mundo egiptológico pues hay muchas traducciones desde el texto cursivo, y este es una transcripción al jeroglífico, y se pueden encontrar estas obras hasta tal cual sobre el debate de James Allen, todo un estudio gramatical, filológico, incluso del texto literario. En esta obra de Yalasa, ya en español, hay una sección sobre la mentalidad del Reino Medio, en la que dedica una gran parte a este diálogo, como 40 páginas, algo así. Es muy interesante. Historia de un sentido, él lo llama como tratar de ver el sentido del texto, de la intención egipcia de hacer su propia historia. Entonces, este texto es muy importante el debate, porque pues nos deja muy claro un rincón no siempre mostrado de la literatura egipcia. Y en Cuentos y Fábulas de Jesús López no está el texto nuestro, pero hay traducciones al español directamente del egipcio muy buenas que pueden leer, pues, para darse una idea del mosaico literario del Reino Medio y otras épocas. Jesús López fue maestro profesor de lengua egipcia, y